doble. Un aliado ha asesinado a la tortuga. Me mantengo. Has asesinado a un enemigo. La muerte es la menor de mis preocupaciones. Retirada. Un enemigo ha sido asesinado. Necesito refuerzos. Nadie puede penetrar mi escudo dorado. Has asesinado a un enemigo. Un aliado ha asesinado a la tortuga. ¡Racha de asesinatos! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Racha enemiga! ¡Racha de asesinatos! Finalizado. ¡Mega asesinato! Retirada. Retirada. ¡Mega asesinato! ¡Victoria! ¡Ja! GG Palomo. ¡Hey! ¿Qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? Y como acaban de ver en la intro, hoy les traigo la guía del poderoso Mincitar, el cual fue bufeado en este nuevo parche y la verdad sí que le hacía falta este buff. Este tipo le está rompiendo brutal en este nuevo meta y más en el meta asiático, tanto como en la línea de experiencia como un buen apoyo para todo el equipo, ya que su ulti es muy peligrosa para todos los héroes que posean dash en sus habilidades. Para empezar, este héroe tiene las especialidades de iniciador y control de masas, lo que significa que es sumamente bueno para iniciar las peleas en equipo, ya sea con su tercera habilidad o la primera. También tiene bastantes en área para controlar a los enemigos que anden en grupo. La pasiva de Mincitar es de tipo buff y esta se llama Todos Unidos. Con esta Mincitar inspira a todo el equipo. Cuando tus compañeros eliminen a un héroe enemigo, este obtendrá 60 de oro extra, no importa dónde esté. También si Mincitar mata a un enemigo, todos los compañeros recibirán 15 de oro extra. Una pasiva brutal para recorrer con este héroe, ya que puede armarse de ítems rápidamente sin la necesidad de esperar a que acaben los 9 minutos de las botas de recorrer. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a las habilidades de Mincitar y la primera de estas es la que se llama Lanza de Gloria. Con esta, este lanzará hacia adelante a su arma, la cual causará un daño de 175 puntos más el 180% del ataque físico. Esta traspasará a todos los enemigos que estén enfrente y se contraerá arrastrando al último enemigo golpeado, causándole más daño extra. Esta se parece a la habilidad de Franco de atraer a los enemigos hacia nuestra posición, con la diferencia de que esta traspasará a todos los enemigos y arrastrará al último golpeado con la punta de la lanza. Así que mi pana, recuerda usar la física de los ganchos como Franco para poder enganchar a los enemigos. Esta es la habilidad perfecta para iniciar una TF. El enfriamiento base de esta son 13 segundos. Su segunda habilidad, mis tigres, la cual se llama Escudo de Asalto. Con esta Mincitar usará su escudo para golpear a los enemigos, infligiendo un daño brutal de 300 puntos más el 160% del ataque físico en total. También este le otorgará un escudo de 350 puntos más el 100% del ataque físico y al mismo tiempo ganará otro 20% de velocidad de movimiento. Si los enemigos están agrupados y llegas a golpear a un enemigo con esta habilidad, el primero será aturdido por un segundo y los demás serán derribados hacia atrás. Una habilidad buena para defender a las torres y el nexo, también para causar mucho daño y escapar. Esta habilidad es bastante completa y es la principal a mejorar, ya que esta es la que hace más daño sin contar la ulti. El enfriamiento base de esta son 8 segundos. Su tercera habilidad, mis amigos, la cual se llama Llamada del Rey. Con esta Mincitar cargará hacia adelante invocando a 4 guerreros, los cuales formarán un pequeño campo de batalla. Cada uno de estos guerreros causarán un daño del 70% del ataque físico en total. Estos no se pueden mover, pero atacarán a todos los enemigos cercanos a ellos. Una vez esta habilidad es lanzada, Mincitar ganará 30 puntos de defensa física y mágica, y al mismo tiempo todos los enemigos en el centro serán ralentizados en un 20%.
Todas las habilidades enemigas de parpadeo o dash, como el de Guan, digamos, o Rubí, serán canceladas, una habilidad brutal contra enemigos rápidos. Y todo esto es gracias al nuevo buff que recibió, porque antes no cancelaba las habilidades de parpadeo de Rubí o Guan. El enfriamiento base de estas son 48 segundos. Bien, mis futuros míticos, ahora pasamos a los mejores emblemas y hechizos de batalla para Mincitar. Es importante que tomes notas, ya que esta es la base para dejar de ser un manco en Mobile Legends. Cierto. Y el primero de estos emblemas viene siendo el de tanque, configurado así como lo estás viendo aquí. Con este tendrás una buena resistencia y una gran reducción de enfriamiento, lo que vendrá de maravilla a las habilidades de Mincitar. También tendrás daño mágico extra por el talento explosión de conmoción, según el máximo de HP que tengas. Esto será cada 15 segundos. El segundo emblema viene siendo el de combatiente, con esta maravillosa combinación: 2 puntos de ataque, 1 de defensa física, 2 de penetración física, 1 de resistencia y el talento voluntad inflexible. Con este serás un semitanque por la alta resistencia y el daño que tendrás, ya que este emblema te dará 12 puntos de defensa física y 8 de defensa mágica. También te dará un buen plus de HP y el talento de esta aumentará tu daño cada vez que tu HP vaya bajando hasta un máximo de un 15%. El tercer emblema, mis amigos, es uno que les recomiendo si ya saben usar bien al héroe, ya que este no posee nada de resistencia, y es el de asesino, configurado así como lo ves aquí. El daño que vas a tener será de hacker y la velocidad de movimiento será muy alta, lo que será perfecto para no ser una presa fácil en el campo de batalla. Así que ojo con eso, mi pana. Los mejores hechizos de batalla para este héroe vienen siendo estos. El primero y más recomendado viene siendo el petrificar, ya que este paraliza a los enemigos cercanos por unos segundos y también los ralentiza en un 50%. Si este lo combinas con su tercera habilidad será brutal. El segundo es el ejecutar, este sirve más para rematar a los enemigos con poco HP. Y el tercero es la venganza, este reduce el daño recibido en un 35% y al mismo tiempo reflejará este daño a los enemigos que te ataquen en otro 35%. Y bien, mis panas, ahora pasamos a los héroes e ítems que más o menos pueden detener al rey de la guerra, Mincitar. Y para esto se necesitan héroes que tengan daño sin habilidades de parpadeo. Y el primero viene siendo el pirata Vayne. Este, con su daño y habilidades, puede ganarle fácil a Mincitar, ya que su tercera habilidad te empujará hacia atrás, dándole tiempo para salir de la ulti de Mincitar. Además del daño de sus ataques básicos mejorados, será un problema. El segundo es el panda Akai. Este, con su tercera habilidad, te puede sacar de la ulti de Mincitar, lo que dejará obsoleto los combos de este. Además de que Akai posee mucho daño, será un problema. El siguiente viene siendo Beleric. Lanzarle la ulti a este tanque, mi amigo, es una sentencia de muerte, ya que este reflejará una buena parte del daño por su pasiva. También es un tanque con bastante CC y daño mágico, por lo que será una vaina súper pesada para Mincitar. Los hechizos de batalla para hacerle frente son estos. El primero viene siendo el purificar. Este te hará inmune a todo efecto de control de sus habilidades por varios segundos. El segundo es el sprint. Con este correrás bastante, escapando así de sus habilidades. Esta también cancelará todo efecto de ralentización de los enemigos. Y por último, la venganza. Esta te dará bastante resistencia a su daño, o también el parpadeo. Con este podrás salir o esquivar sus ataques. Los ítems más recomendados para resistir su daño son la coraza antigua combinado con la armadura afilada o el peto de fuerza bruta. Estos ítems reducirán mucho el daño de sus ataques y habilidades. Y bien, mis tigres, ahora pasamos a las mejores builds y como siempre aquí les tengo el pack completo, porque ustedes se lo merecen, ¡Qué agradable sujeto! Si lo que andas buscando es una build brutal para recorrer y hacer mucho daño, y al mismo tiempo pues te tengo esta con la cual serás un dios en el campo de batalla, ya que el daño que vas a tener será brutal sin la necesidad de tener ítems de daño físico. Esto será gracias a las pasivas del yelmo maldito, cinturón de trueno y armadura crepúscula. Con estos tu daño mágico y verdadero serán bestial cada vez que lances un ataque físico después de lanzar una habilidad. También tendrás una buena reducción de enfriamiento y tu segunda habilidad será potenciada por el oráculo, dándole más escudo de protección, ya que esta lo aumentará en un 30% de forma permanente. Si esa build no te gustó y quieres una, digamos, de daño full porque eres pro y es muy difícil morir para ti, pues te recomiendo esta con la cual tendrás un daño de pesadilla y dirán que usas trucos en Mobile Legends.
Experience. También tendrás una buena reducción de enfriamiento y mucho daño verdadero, el cual irá aumentando cada vez que luches con los enemigos por la pasiva del hacha de guerra. También esta build te dará robo de vida físico en los ataques básicos y ralentización con un plus de velocidad de ataque. Si esas dos no te gustaron y quieres una que sea equilibrada tanto en daño como en resistencia, pues te tengo esta belleza con la cual tu robo y restauración de HP serán brutales. Pruébalas todas y dime cuál te gustó más en los comentarios. Juro responderte en lo más pronto posible, mi amigo. Y bien, mis futuros míticos, ahora pasamos a los combos de ataque y el primero de estos viene siendo así: primera, tercera, básicos, segunda y luego básicos. Un combo súper fácil de hacer y poderoso para meter mucho CC y daño a los enemigos. El segundo combo es así: segunda, tercera, básicos, primera y luego segunda. Un combo sencillo pero letal en 1 versus 1. El tercer combo y más pro viene siendo este: tercera, segunda, básicos, petrificar, primera y luego segunda. Un combo un poquito largo pero pro y brutal contra muchos enemigos, ya sean en manada o solitarios. Una cosa más, si te gustó el video, mi pana, y quieres seguir mejorando rápido en el campo de batalla, pues te dejo esta lista de videos con más guías y trucos interesantes. Recuerda suscribirte y dejar tu poderoso like. Sin nada más que agregar, mis hermanos, chao.